Vale. Como su Bueno, merced. buenas tardes para todos. Buenas. Yo quisiera que hoy tuviéramos la sesión que no pudimos tener la vez pasada. Realmente la vez pasada los inconvenientes técnicos nos superaron porque pues ya ni siquiera fue un asunto de plataforma, sino que se le fue la luz a la gran mayoría, entonces pues realmente era imposible que tuviéramos una sesión. Alcanzamos a medio iniciar, pero con tantos inconvenientes técnicos fue imposible. Yo les voy a proponer dos cosas. Uno, yo les mandé unas instrucciones básicas al WhatsApp, pero quiero empezar a utilizar ya, por fin completado, teniéndolos a todos en el Google Classroom, les puedo mandar mensajes a Google Classroom. Pero como no lo habíamos podido completar, pero ya, bueno, ya ahora sí va a estar completo. Y que nos comuniquemos a través del Google Classroom o a través del chat de WhatsApp y ahí semanalmente vamos dejando la tarea para la próxima vez. ¿Les parece? Que lo podamos utilizar de esa manera. Y que estas sesiones ordinariamente van a estar a cargo del padre Daniel. Las sesiones donde vamos a discutir los textos, donde vamos a profundizar. De todas maneras, yo estoy disponible si hay alguna consulta, si hay alguna cosa, si hay preguntas, pues yo me puedo conectar un rato con ustedes también sin ningún problema. Pero estas sesiones ordinariamente van a estar a cargo del padre Daniel. Y son sesiones de estudio y de discusión, donde se va a profundizar en lo que está planteado en los videos, en las lecturas. Esta primera sesión vamos a hacer la de la vez pasada, que fue imposible. Normalmente presencial aquí en el colegio. Ah, ¿ustedes la hacen presencial en el colegio? La haríamos presencial acá en el colegio. Ah, bueno, perfecto, sí. Perfecto. Pero entonces, como la dirige el padre Daniel, yo estoy disponible, padre, usted me pone, yo lo que quiero es que también ustedes tengan autonomía, pero esta primero el padre Daniel me dijo que estuviera yo presente y que la hiciéramos virtual, pero la idea es que entonces que sea presencial. Luego, a la siguiente semana ya tenemos una sesión en donde vamos a ir trabajando los textos de las novelas de filosofía para niños. Esa sí la dirijo yo directamente y es virtual. Pero entonces hoy vamos a tener esta sesión y vamos a comentar el primer video. Y yo no sé si alcanzaron a ver el segundo video, a mí se me olvidó decirles, yo les dije que les iba a mandar el vínculo y se me olvidó mandarlo, pero igualmente ustedes saben dónde está. Entonces, quisiera que esta sesión la aprovecháramos para que comentemos los primeros videos y el libro del niño y la filosofía. El libro del niño y la filosofía es un libro introductorio que yo creo que es de fácil lectura, lo tenemos desde el comienzo, está disponible para todos, entonces, bueno, yo lo que iba a decir ya lo dije en los videos, ustedes los leyeron. Entonces, lo importante es que aprendamos que los videos no son simplemente para escucharlos, sino también para tomar notas, para plantear preguntas, para plantear inquietudes, para sugerir discusiones, etcétera. Entonces, pues bueno, yo voy a estar aquí presente, igualmente entiendo que el padre Daniel, cuando le coordine él, pero vamos a partir de lo que ustedes mismos han trabajado, de las inquietudes que tienen, de las observaciones, de las preguntas, de los comentarios. Entonces, está abierto, tienen ustedes la palabra. ¿Quién quiere comenzar? Creo que es Janet. Sí, profe. Vale, Janet, adelante. Profe, yo cuando revisando tanto del primero como el segundo video, yo entré como en una duda. Cuando uno aprende a hablar, uno aprende son palabras, uno aprende ya en la gramática y todo es cuando ya están por allá en cuarto, en quinto y eso, ¿cierto? Y entonces cuando viendo tanto el video 1 como el video 2, hablan sobre las reglas de la lógica. Y yo sí quisiera que nos explicara cómo funcionan esas reglas de la lógica, porque es que es verdad que nosotros aprendemos a pensar sin hacer mayor reflexión sin hacer mayor reflexión en la lógica de nuestro pensamiento. Y siento que para poder acompañar este programa de filosofía para niños, eso sí tendría que ser una base lo suficientemente clara para nosotros, para entender qué preguntas. O sea, no todas las preguntas sirven. Esto suena muy feo, pero es verdad. No todas las preguntas sirven para uno detenerse a hacer una discusión, ¿cierto? Entonces, yo sí quedé con esa sensación. Yo no sé
no tengo conciencia, no sé establecer cuáles son las reglas de la lógica. Y sí me gustaría que una manera rápida nos hiciera como una explicacioncita de eso. Yo no diría solamente, perdón que me meta, no diría solamente para hacer filosofía para niños, el ejercicio como tal que están haciendo determinados profesores, sino, por ejemplo, los profesores de ciencias sociales que están con competencias ciudadanas, los quienes están trabajando el programa de ética y valores que está inspirado también en todo esto, y las demás áreas. Entonces yo amplío lo de Janet, ¿verdad? Porque me parece interesante la pregunta, pero la quería ampliar porque no es solamente para los que enseñan a hacer filosofía, sino realmente todos. O sea, sí, poder hacer conciencia de cuál es la lógica, cuáles son las reglas de la lógica para que el pensamiento realmente pueda ser creativo, cuidadoso y realmente crítico y reflexivo. Porque hay cosas que nosotros hacemos de manera inconsciente y nosotros creemos que está bien, pero quizás también podemos estar cometiendo errores y esos errores los estemos reproduciendo con nuestros estudiantes. Vale, a ver, yo creo que la pregunta es muy importante y muy interesante, pero muy compleja. Es decir, me dice, ¿cuáles son las reglas del reloj? Yo no puedo decir 1, 2, 3, 4 y 5. Son muchas. Digamos, el punto central es este. La condición para un buen aprendizaje es que razonemos bien, ¿cierto? Y razonar bien no es tan natural. A veces razonamos mal. ¿Qué es razonar mal? Hay muchos enemigos del buen razonamiento. Por ejemplo, ¿qué cosas nos impiden razonar bien? Uno, que utilicemos términos vagos, ¿cierto? Cada rato utilizamos términos vagos. No, es que la cosa y la vaina y la cosa, el cosiato de no sé qué, y la gente ahí se entiende de qué están hablando, pero están utilizando términos vagos, ¿no? Uno tiene que utilizar términos precisos. Eso atenta contra el buen razonamiento e impide que nos entendamos. Otra cosa que, por ejemplo, las palabras muy ambiguas, ¿no? Entonces yo digo, no, la pregunta, si a uno le preguntan, ¿cuál es la ciudad más grande de Colombia? Pues todos diríamos Bogotá, ¿cierto? Pero uno entiende que la palabra grande puede tener muchos sentidos, ¿cierto? Grande en población, grande en extensión, grande en importancia. La palabra grande es una palabra muy ambigua, ¿cierto? Entonces uno tiene que precisar. Entonces, fíjese, cuando uno quiere razonar mejor, tiene que intentar utilizar términos que sean precisos, que no sean ambiguos, es decir, que no tengan muchos significados diferentes, sino que sean más precisos. No puede incurrir en contradicciones, esa es la regla número 1 de la lógica. Si yo incurro en una contradicción, quiere decir que la conclusión que saco no es válida, ¿cierto? O si yo digo dos cosas que se contradicen entre sí, no pueden ser las dos verdaderas. Si la una es verdadera, la otra tiene que ser falsa, ¿cierto? Entonces, si yo incurro en contradicciones, estoy diciendo cosas que no puedo sustentar, ¿no? O, por ejemplo, otra cosa que es lo que en lógica se llama la relevancia. Yo tengo que saber que esa conclusión se sigue de esas premisas, porque muchas veces decimos un poco de premisas y luego sacamos unas conclusiones que no tienen nada que ver con lo que dijimos. Esas conclusiones son precipitadas, gratuitas, etc. Las reglas de la lógica, ¿para qué nos sirven? Para que seamos atentos a la hora de razonar, para que evitemos vaguedades, contradicciones, imprecisiones, irrelevancia, etc. ¿Cuáles son esas reglas? Bueno, eso ya es un estudio mucho más detallado. Pero esa pregunta es muy relevante porque filosofía para niños tiene un origen. Filosofía para niños surge de una experiencia muy particular. ¿De dónde surge este programa? Este programa tiene su origen a finales de los años 60 en los Estados Unidos. ¿Qué pasaba a finales de los años 60 en los Estados Unidos? Ustedes recuerdan, 1968 fue un año particularmente complicado en Europa y en los Estados Unidos, las revueltas estudiantiles y demás. Y el creador de Filosofía para Niños, Matthew Lehman, era un profesor de lógica de la Universidad de Columbia en Nueva York. Y él empezó a darse cuenta que él, que había enseñado toda la vida lógica a sus alumnos de filosofía, pues no le servían para nada.
aprenderse un poco de reglas lógicas. Sin embargo, le pasó una experiencia muy interesante, y es que un amigo suyo estaba intentando enseñarle a un grupo de niños con problemas neurológicos a leer. Y él estaba muy perdido y le preguntó a Matthew Lehman, y Matthew Lehman le dijo, mire, yo lo que sé es lógica. Y le enseñó 2 o 3 reglas lógicas muy elementales, y resulta que el proceso de esos niños con problemas se desbloqueó. ¿Por qué? Porque leer no es simplemente un asunto de acumular información, sino de saber hacer inferencias. Leer, escribir, escuchar, hablar. Esas son las 4 habilidades básicas de cualquiera, ¿cierto? Esas son las 4 habilidades más fundamentales que necesitamos para todo. Escuchar, hablar, leer y escribir. Lo que pasa es que esas 4 habilidades dependen de una más fundamental, que es el razonamiento. ¿Qué es escuchar? Es razonar a partir de lo que me dice el otro. A mí alguien me escucha, no si repite lo que yo digo, sino si es capaz de inferir algo de lo que yo estoy diciendo. Usted dijo esto, entonces por lo tanto de ahí se seguir. Esa persona que está haciendo inferencias a partir de lo que yo dije, esa persona me está escuchando, no la que me repite una información. ¿Qué es leer? Es hacer inferencias que me dicen un texto, no que yo acumulo toda la información, sino que de ahí yo puedo decir, pero si esto es así, entonces se sigue aquello, se sigue aquello. Yo leo bien si sé razonar, escucho bien si razono mejor, hablo mejor si razono mejor, escribo mejor, ¿sí? La habilidad básica es la del razonamiento. Entonces, ¿qué busca filosofía para niños? En primer lugar, que razonemos mejor. Claro, hay unas reglas para eso. ¿A dónde están esas reglas? Bueno, esas hay que irlas aprendiendo poco a poco. Y entonces Lehman lo que hizo fue que construyó una historia donde un grupo de niños empezaron a descubrir que detrás del modo como ellos pensaban había unas reglas. Y lo descubrían en su vida cotidiana. De ahí surge la novela básica del programa que se llama El descubrimiento de Harry. Sobre esa novela yo estoy haciendo una serie de videos en este momento. En mi canal de YouTube estoy haciendo unos videos presentando la novela parte por parte. Ahí están. Claro, usted me dice, ¿cuáles son las reglas de la lógica? Bueno, tendríamos que empezar a estudiar mucho más despacio cómo razonar. Pero se pueden hacer ejercicios muy interesantes con eso. Yo se los podría recomendar luego. Un día podríamos hacer una sesión, por ejemplo, de cómo los niños pueden resolver enigmas lógicos sencillos, que los obliguen a razonar en orden, ¿cierto? Que es a lo que no estamos acostumbrados. Déjenme les pongo un ejemplo, porque esto siempre toca poner ejemplos. Yo les voy a poner a ustedes un ejercicio. La historia es así de sencilla. Un ladrón entra a una joyería, ¿cierto? Y encuentra una pila de diamantes. Y entonces se va a robar todos los diamantes y dice, no, pues los ladrones tenemos que ser solidarios, también los otros ladrones necesitan comer, etc. Entonces no se roba todos los diamantes y dice, no, me voy a llevar solo la mitad más uno de los diamantes. Y al rato entra un segundo ladrón y piensa lo mismo, ¿no? Yo tengo que ser solidario con los demás ladrones. Entonces solo se lleva la mitad más uno de los diamantes que quedaban. Y luego entra un tercer ladrón y piensa lo mismo y dice, no, yo tengo que dejarle, entonces se lleva la mitad más uno. Y luego entra un cuarto ladrón y piensa igual y dice, no, y solo se lleva la mitad más uno de los diamantes. Y llega un quinto ladrón, pero el quinto ladrón ya no se puede robar nada porque ya no hay diamantes. Pregunta, ¿cuántos diamantes había al comienzo? Ustedes me dirán, uy, no, pero ¿cómo yo puedo saber eso? Si usted razona bien, si usted razona en orden, la respuesta la encuentra. ¿Sí? A través de, por ejemplo, con los niños se puede trabajar muy bien
el razonamiento a partir de enigmas sencillos. Les puedo mandar, tengo cantidades de enigmas que me encantan, ¿sí? El asunto no es simplemente aprenderse unas reglas, el asunto es practicar el buen razonamiento. Y en filosofía para niños hay muchos elementos, pero también hay otros elementos de lógica que se pueden encontrar en otras partes y que son muy útiles. De eso podemos hablar un día más despacio. De hecho, ese es un tema que va a venir más adelante. Pero en la pregunta de Janet había un segundo aspecto, que es, usted en una parte preguntó esto, de las preguntas que uno puede hacer, ¿cuáles sirven? Hay muchas formas de hacer preguntas. Y hay preguntas abiertas, hay preguntas cerradas, hay preguntas retóricas, es decir, que no preguntan nada en último término, que simplemente son formas veladas de afirmar algo, ¿cierto? Cuando yo le digo a alguien, ¿te podrías quedar callado? ¿Le estoy haciendo una pregunta? No, le estoy dando la orden de que se calle, ¿cierto? Hay preguntas que no preguntan nada. Hay preguntas absurdas, que son incoherentes y todo, pero que son interesantes porque a veces desatan la creatividad. Hay preguntas filosóficas que preguntan por conceptos. Hay preguntas... Ese tema lo vamos a tratar. Yo tengo también una serie de videos sobre la pregunta que pueden ayudarles, ¿sí? Pero fíjese, estos son temas... Lo que pasa es que Janet no le puedo... Me he dicho, cada pregunta de esas da para mucho tiempo, ¿sí? Pero esos son temas centrales. Pues, Sí, profe, lo que uno tiene que tener claro, va a trabajar en el buen razonamiento. Sí, qué pena, adelante. Adelante, ya. No, profe, ganas de molestar, pero sí que como eso estaba presente en el video 2 y hoy íbamos a retomar el video 2. No, y está bien, está muy bien. No nos disgustaría que nos mandara enigmas para entretenernos, eso sirve para matar el tiempo. Mantenemos tan desocupados, no mentiras, pero sí. Les mando unos enigmas. Les voy a mandar unos enigmas sencillos. Antes de acostarnos, 3 o 4 enigmas sencillos para que ustedes los resuelvan y en un ratico podemos sacarle tiempito para resolverlos. Claro que sí, por supuesto. Padre, que sí. Son los más ricos. Todos claro, pero le saca uno. Ahorita no hay tiempo de hablar con de los eso. Niños. Los puede hacer con los niños y son muy agradables de hacer. Claro. Yo se los mando, claro que sí. El profesor Mario está levantando la mano hace rato. Adelante, profesor Mario. Profesor Diego, buenas tardes o buenas noches casi ya por acá. Me pareció muy interesante el video número 2, ya que nos explicaba pues de dónde surgió la filosofía para niños, el tipo de programa que vamos a manejar y bueno, una serie de situaciones que usted nos va mostrando y que se puede evidenciar la filosofía para niños en muchas situaciones, ¿cierto? De la vida cotidiana, porque de eso se trata, ya que usted, tanto en el libro que nos estamos leyendo y todas las situaciones que nos cuenta de sus hijos y de las personas con las cuales trata, se ve que está la filosofía presente. Entonces, yo de pronto, apuntándole un poquito ahí en la misma línea de lo que dice el padre, la coordinadora, yo saqué ahí como especie de una conclusión, no sé, ahí usted me corrija ahorita. Entonces, yo en los apuntes tengo aquí, bueno, cuando yo me enfrento a los niños con los cuales trabajo, yo trabajo en primaria, una forma de yo hacer filosofía con ellos, yo no le estoy dando filosofía específicamente para niños a ellos este año, pero sí teniendo en cuenta el video de esta mañana donde usted decía, o dice pues más bien, que es un programa que se puede aplicar desde cualquier área, inclusive yo sería de pronto un poquito más ambicioso y digo que desde la familia, ¿cierto? Desde casa. Sí. Porque yo tengo un hijo y ya me estoy dando cuenta que sí se puede hacer. Uno como papá lo puede hacer, aplicar la filosofía para niños desde la casa. Bueno, entonces yo aquí digo, bueno, para yo hacer filosofía con los niños, tengo que hacerle preguntas de forma estimulante, ¿cierto? A ellos, preguntas de forma estimulante.
tengo que simplificar mucho el lenguaje que voy a trabajar con ellos. Evitar términos muy complicados y utilizar términos pues que sean comprensibles para ellos. Yo me acuerdo que el año pasado que yo trabajé filosofía para niños en grado tercero, el padre nos decía, lean el tema y cuando ustedes vean un término pues desconocido, vayan trabajándolo en la semana para cuando vayan a leer el cuento que corresponde a ese grado, ya los niños estén como familiarizados con esa terminología. Entonces, utilizar términos como comprensibles para ellos. Cuando yo trabajo con los niños, filosofía, también los estoy invitando a que fomenten la imaginación. Los estoy invitando a la reflexión. Estoy invitándolos al diálogo. Y algo que me parece muy interesante y que usted pues lo trataba en el video, es uno de los objetivos y es el desarrollo de la creatividad. Pero yo sigo siendo de pronto un poco ambicioso y es, yo sé que en este momento nosotros estamos aprendiendo, ¿cierto? También, pero llegará el momento que tenemos que involucrar a los papás, a los padres de familia también en este cuento de la filosofía para que se vea reflejado un trabajo completo, ¿cierto? En este momento nosotros nos estamos lanzando y estamos trabajando y estamos aprendiendo a formular preguntas, a desarrollar la creatividad en los niños y bueno, una serie de situaciones que estamos aplicando con ellos. Entonces, me pareció muy interesante el video número 2, ya que nos dejó más claridad sobre lo que es filosofía para niños. Muchas gracias. Vale, Mario. Usted plantea una cosa muy concreta y muy precisa. A ver, ¿cómo hacemos para ayudarle a los niños y a los jóvenes, sea en el colegio, sea en el hogar, a que desarrollen un razonamiento filosófico, a que piensen de forma mucho más reflexiva? Ese es el fondo del asunto. Muy bien. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es escucharlos. Uno tiene que estar atento a las preguntas de los niños y tomárselas en serio. Porque a nosotros a veces escuchamos preguntas de los niños y nos parecen simplemente divertidas, locas, y no. No, ellos, un niño cuando pregunta está buscando sentido para su experiencia. Él no pregunta porque sí, no pregunta porque no tenga nada, no. Muchas veces cuando él pregunta, él ya tiene una hipótesis. Y quiere confrontarla, ¿cierto? Muchas veces cuando hace un comentario, uno puede devolverle una pregunta. Por ejemplo, muchas de las novelas que yo he escrito para niños recogen comentarios de mis hijos. Por ejemplo, mi hijo un día me dijo, ay papá, tengo una idea. Y entonces yo le dije, oye, ¿y cómo se tiene una idea? ¿Cómo le llega a uno una idea a la cabeza, no? Ojo, esta pregunta puede parecer muy tonta. Esta es la gran pregunta de toda la filosofía moderna. ¿De dónde vienen las ideas que tenemos en la mente? ¿Vienen de la experiencia sensible? ¿Son copias de las cosas? ¿O ya estaban presentes desde siempre? ¿Son ideas innatas? ¿De dónde viene eso? Entonces cuando dice, tengo una idea, yo le digo, oye, ¿y cómo se tiene una idea? Entonces él me dice, papá, muy fácil. Cuando yo estoy viendo algo de golpe, ¡pum!, aparece algo en mi mente y yo lo miro y entonces ya tengo una idea. Yo le empiezo a preguntar, pero ¿de dónde llegó? Estaba afuera y entró en tu mente, salió de allá, ¿qué pasó? ¿Cierto? Hay un capítulo de la novela de Checho y Cami, que es para niños chiquitos, que yo lo que hago es reconstruir ese diálogo. Entonces, preguntas tan elementales como los niños, si uno las sabe, si uno sabe examinarlas,
van a surgiendo muchas ideas nuevas. En el primer video yo pongo el ejemplo de un alumno mío. El niño le pregunta por qué cuando él tiene el balón y lo patea, si tiene aire de su papá, llega más lejos que si no tiene aire de su papá. Esa es la pregunta del niño, ¿no? El adulto no le responde. Le empieza con preguntas sencillas. A ver, ¿de qué está llena la pelota? De aire. ¿Y ese aire de dónde salió? No, ese aire es de mi papá. Y entonces él le dice, bueno, y si yo le saco el aire y yo le meto mi aire, entonces, ¿qué pasa? No, es que el aire de mi papá, sí, él ya tiene una idea. Y entonces le empieza a hacer otra serie de preguntas y después le devuelve la pregunta. Bueno, ¿y por qué? ¿Cómo maneja uno la pregunta? Es cómo uno le ayuda al niño a que explore sus propias preguntas. Eso es lo primero que uno tiene que hacer. Aprender a preguntar, escuchar a los niños, permitirles, usted lo dice muy bien, profesor Mario, es permitirles que imaginen, que relacionen, que busquen, que jueguen mentalmente. Por eso yo le sugerí este librito del niño de la filosofía, porque este librito del niño de la filosofía pone ejemplos muy concretos de preguntas de los niños, de cómo juegan con esas preguntas, de cómo lo exploran, de cómo se plantean problemas, de cómo preguntas muy sencillas, pero que les ayudan a los niños a explorar el mundo. Y eso lo puede hacer uno en la casa. Eso lo puede hacer uno en la casa. Muchos de los ejemplos que yo pongo son de cosas que yo vi en mis hijos, que vi en otros niños, etc. Sí, profesor, adelante. Cuando un niño me hace una pregunta, listo, yo, como para no darle respuesta, ¿cierto? Yo le digo, bueno, ¿qué piensas tú de lo que me estás preguntando? Y ahí lo estoy llevando de pronto a que me dé otra respuesta, o me lance otra pregunta. Luego que está como disponible para eso. Pero... Me permite una cosa, pero fíjese que esa es la estrategia que tenemos que utilizar y casi nunca funciona. Cuando el niño nos pregunta una cosa, le decimos, ¿y tú qué piensas? Entonces, muchas veces el niño le dice, es que el que estoy preguntando soy yo. ¿Sí? A veces es mejor, hay que aprender como a preguntarle por los lados, digámoslo así. Vuelvan y miren el ejemplo del niño y el comportamiento del aire. La pregunta que el adulto le devuelve es, ¿de qué está inflada la pelota? Ayúdele a explorar qué está contenido en su pregunta primero. No se la devuelva a él, no se la responda ni se la decirle, ¿y tú qué piensas? Es una forma de eludir la pregunta. Si uno le pregunta por lo que está contenido en la pregunta, él inmediatamente percibe que uno está interesado en su pregunta. Que así no le esté respondiendo, si uno le dice, ¿de qué está inflada la pelota? Si uno le dice, por ejemplo, voy a poner este ejemplo. Un día mi hijo me preguntó, papá, ¿qué es volumen? Yo no le respondí que era volumen, lo que le pregunté fue esto. Dime, ¿dónde has escuchado esa palabra? Entonces me dijo, no, papá, es que imagínate que ¿te acuerdas que tú me regalaste una grabadora? Pues ya hace años cuando todavía existían las grabadoras. Y entonces yo cojo la grabadora y tiene un botón que dice volumen, y si yo le muevo para acá suena más duro y si lo hago acá suena más pasito. Pero es que imagínate que anoche yo estaba viendo una propaganda, estaba viendo televisión y apareció una propaganda de un champú que se llama Perplus, que dice que le da más volumen al pelo. Pero papá, yo en mi pelo no tengo botones, mi pelo no suena. Cuando yo le pregunté, ¿de dónde? Claro, yo lo primero que necesito es intentar comprender el origen de su pregunta para poderlo orientarse. ¿Sí me entiende? Hay que devolverle la pregunta, pero no eludiéndola, y decirle, ¿y tú qué piensas? Él siente que están eludiendo la pregunta. Es un asunto de cómo aprende uno a preguntar, preguntas sencillas que ellos puedan responder, pero que vayan aclarando. Uno lo primero que tiene que tener claro es de dónde les pudo surgir la pregunta. ¿Sí me entiende? Si uno entiende eso, empieza a entender el sentido de la pregunta, porque es que uno cree que las preguntas son muy claras. No, las preguntas no son muy claras. Y las respuestas que le damos a los adultos que a nosotros nos parecen muy claras,
ordinariamente para los niños son muy confusas. Porque es que nosotros creemos que los niños piensan científicamente desde el comienzo y entonces no, hay que ayudarles a explorar sus propias preguntas, ¿no? Qué pena, profesor, adelante. Profesor, entonces yo pienso que de pronto cuando el niño me hace pregunta, yo le tengo que relacionar esa pregunta con una situación de pronto de su entorno, ¿cierto? Y teniendo en cuenta que bueno, no hay respuestas, ¿cómo le diría? O sea, la respuesta que me da el niño, yo no le puedo decir esa respuesta está mala o está buena al niño, o sea, ¿cómo le explico? Es decir, decirle está mala, no. Y si está mala, yo cómo le digo que está bien. No, precisamente cuando se trata de hacerles preguntas que le ayuden a explorar a él en qué está pensando, a clarificar su propia pregunta, a hacer nuevas relaciones, ¿cierto? A que explore. Por ejemplo, ponerle retos. Venga, le voy a contar un caso particular. Yo siempre recuerdo mi profesor de ciencias cuando yo tenía 10 años. Era un sacerdote escolapio, el padre Gregorio Alonso. Él nos daba ciencias. Pero él tenía una cosa que era muy interesante. Él nos hacía preguntas. Un día llegó a clase y nos dijo lo siguiente. Nos dijo, a ver muchachos, si yo pongo aquí encima del escritorio un recipiente y echo agua y aceite, ¿qué pasa? Entonces le dijimos, no padre, el agua se va para abajo y el aceite se va para arriba. Entonces dijo, ¿por qué? Entonces le dijimos, porque el agua es más pesada que el aceite. Dijo, bueno, y si yo cojo una esferita de plomo así chiquitica y la tiro al mar, ¿qué pasa? Entonces nos dijo, entonces le dijimos, no padre, que se hunde. Y entonces nos preguntó, ¿eso quiere decir que esa esferita de plomo chiquita pesa más que todo el agua del mar? No puede ser, ¿cierto? No puede ser. No puede ser que esa esferita pese más que todo el agua del mar, ¿cierto? Él nunca nos dio una respuesta exacta, pero a mí me tocó empezar a explorarla. Claro, con esas preguntas que hizo él, nos hizo pensar, finalmente para uno cuando es niño una noción como la de peso es absoluta. El agua pesa más que el aceite, el plomo pesa más que el agua. Sin embargo, él lo que nos estaba pidiendo era que relacionáramos el peso con el volumen, ¿cierto? Lo que nos llevaba a pensar era en la noción de densidad, ¿cierto? Yo después, eso les puedo contar, tengo un artículo escrito sobre eso, que hice una vez en un congreso sobre enseñanza de las ciencias. Lo que hago es analizar esa anécdota, y porque es que él nos obligaba a reconstruir conceptualmente el asunto, ¿cierto? Yo escuché explicaciones de mis hermanos y yo iba relacionando, yo finalmente logré encontrar una respuesta. ¿Por qué se hundía esa esferita de plomo? Porque si bien todo el agua del mar pesaba más, el agua del mar es muy pesada y mucho más que una esferita de plomo, cualquier esferita de agua del mismo tamaño de la esferita de plomo pesaba menos que la esferita de plomo, ¿cierto? Ya estaba relacionando peso con volumen. Una esferita de agua del mismo tamaño de la esferita de plomo pesaba más la de plomo, por eso se hundía. Esa fue la respuesta que yo me di, ¿cierto? Pero es que no me la dieron. Las preguntas que él nos hizo nos obligaron a repensar las cosas, ¿cierto? Muy sencillo, él nos hizo 2 preguntas o 3 preguntas. ¿Qué pasa si mezclo agua y aceite? ¿Por qué pasa eso? Y tercera, ¿qué pasa si tiro una esferita al agua del mar? Esas fueron 3 preguntas muy sencillas. Pero esas 3 preguntas nos obligaron a buscar nuevas explicaciones, ¿me entiendes? No tiene que ser una cosa complicadísima.
Vuelvan y miren, les recomiendo, vuelvan y miren el de Investigando con un niño el comportamiento del aire. El adulto que pregunta no le da nunca respuestas, le hace preguntas que le obliguen a hacer nuevas relaciones, a que examine. Cuando el niño ya ha examinado las cosas, le devuelve su propia pregunta y el niño elabora una respuesta para su propia pregunta, y cuando elabora esa respuesta, él se la cuestiona, le pone nuevos obstáculos, lo ayuda a explorar, ¿cierto? Pero es que nosotros estamos demasiado acostumbrados a que el niño debe aprender lo que le enseñamos. Y estamos muy poco acostumbrados a que los niños aprendan pensando. Eso es lo que busca Filosofía para Niños, un aprendizaje reflexivo. Que el aprendizaje sea el fruto del esfuerzo propio por pensar, no de la enseñanza que otros me dan. No se trata de despreciar la enseñanza, se trata de aprender pensando. Eso es un aprendizaje filosófico. Eso es lo que busca Filosofía para Niños, que los niños se planteen preguntas, que busquen explicaciones, que las confronten con otros, que busquen nuevas explicaciones, que busquen puntos de vista cada vez más amplios, que imaginen respuestas, ¿cierto? Que no esperen que las respuestas estén en el libro, en la cabeza del profesor. Lo correcto no es lo que está en la cabeza del profesor necesariamente. Ahora, si el profesor me ayuda y me pone problemas, si el profesor me da alguna información que necesito, si el profesor me ayuda a preguntarme, si el profesor me cuenta cosas que me ayudan a comprender mejor, maravilloso. Pero aquí se trata de promover un aprendizaje reflexivo, ¿no? No, yo siempre digo una cosa que así suena un poco fea. No se trata de aprender por aprender. Si se tratara de aprender por aprender, hay métodos muy efectivos. Por ejemplo, el látigo. El látigo es muy efectivo. ¿A usted quiere que aprenda? Hay una escena magnífica de una película sobre la Revolución Francesa que se llama Danton, que es una película. Y entonces en la película hay una escena fantástica porque es Robespierre enseñándole a sus hijos los derechos del hombre. A látigo. Entonces, primer latigazo y el niño respondía, todos los hombres son libres e iguales. Segundo latigazo y respondía, todos los hombres son libres e iguales. Tercer latigazo y el niño respondía, todos los hombres son libres e iguales. Que ese niño se aprendió los derechos del hombre, pues claro que se los aprendió. La letra consangrenta, eso es verdad. Pero esa es una manera de aprender. Esa es una manera inteligente de aprender. La manera inteligente de aprender es que yo aprenda elaborando el conocimiento, razonando, sacando conclusiones a partir de premisas. Perdón, María Fernanda había pedido la palabra. Adelante. Profe. Ajá. Profe, con relación a lo que usted estaba diciendo, yo creo que tenemos que ser muy sinceros. Y es que nosotros, yo pienso que hemos sido formados para dar respuestas, ¿cierto? Uh-huh. Nos preguntan, respondemos, ¿cierto? De pronto, quizá ahorita, con este tema de la filosofía para niños, hemos venido como desarrollando eso y de cuestionar y preguntar. Hablaba con el padre y le decía, al estudiante hay que responderle con otra pregunta, ¿sí? La idea es que juntos, y si es lo posible, que él sea quien construya la respuesta a su pregunta, ¿sí? A partir de lo que podemos retroalimentar. Yo quiero, eso, y que nosotros como profesores tenemos que aprender a preguntar, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo soy mamá y hay una cosa muy importante y es que a veces mi hijo me hace preguntas y yo estoy cansada o estoy ocupada en otra cosa y no le respondo la pregunta. Después me quedo como que, me siento como mal porque no respondí la pregunta de él. Ni le respondí, ni de pronto le hice una contrapregunta para ver el por qué le preguntaba. En estos días hice un ejercicio con él, que ahora más adelante lo contaré. Pero a mí me llama mucho la atención lo que usted decía, de pronto de utilizar un lenguaje claro con los estudiantes. Y quiero contar una anécdota con relación a una parte que leí del libro, ¿sí? ¿Puedo tocar el tema del libro? ¿Me puedo meter con eso ya? Claro, por supuesto. Bueno. Por supuesto. Dentro de los apartados que leímos, hay el punto 5, el capítulo 5, que era de los cuentos. Ahí nos hablaban nos planteaba una historia, que era la historia del oso
El oso que no estaba, se llamaba así el cuento. El oso que no lo era, de Frank Tashlin. Un cuento maravilloso. Es correcto. Entonces, ahí, bueno, plantean como unos tópicos sobre el sueño y el escepticismo, el ser o no ser, la apariencia y la realidad. Y dentro de ese apartado de los cuentos, nos hablan de unos caprichos de la filosofía, ¿sí? Ajá. Dentro de esos caprichos de la filosofía estaba la teoría del significado. Y nos ponían un ejemplo de la palabra ajá, ¿sí? Que utilizamos mucho los costeños. Ajá. Ajá. ¿sí? Ajá. Exactamente, pero ¿qué significa ese ajá? Entonces, en estos días, el día lunes, pasó algo. Yo estoy trabajando en grado séptimo, estábamos trabajando los derechos humanos y yo les entregué a los chicos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, yo les asigné un taller. Lo ideal era que leyéramos entre todos inicialmente el documento y luego respondieran las preguntas, pero yo lo hice al revés. Primero les puse a que contestaran las preguntas con relación a la declaración y después que ya habían contestado las preguntas hicimos el ejercicio de leer el texto. Yo tengo una lucha con los estudiantes y es que los estudiantes, por ejemplo, cuando hacen exposiciones, ellos se encuentran con términos desconocidos y ellos no les nace, no les da curiosidad de investigar qué significa la palabra. Entonces, muchas veces en medio de las exposiciones yo le pregunto, ¿y eso qué significa? O los compañeros le preguntan y quedan en blanco. Entonces yo le digo, chicos, ¿cómo es posible que ustedes van a hablar de algo y no sepan, no investiguen de qué trata la palabra? Entonces, después que hice ese ejercicio, por ejemplo, ellos sacamos en el tablero, anotamos unos términos que ellos no sabían qué significaban. Uno de esos era, no saben qué es un hito, no saben qué es el advenimiento, jurisdicción, intrínseco, qué es compelido. Entonces, ellos hicieron ese ejercicio de buscar los significados. Después que buscamos los significados, ellos volvieron a leer el texto, ¿ya? Claro, ya con el significado de las palabras, la idea del texto se amplió un poco más y tuvieron mayor claridad. Cuando fuimos al descanso, un estudiante me abordó y me ha dicho lo siguiente. Me dice, profe, espérese que yo aquí anoté lo que él me preguntó. Me dijo, profe, ¿usted cree que el conocimiento está limitado por el idioma? ¿Se escuchó, profe? Sí, la escuché, sino que me entró una llamada esa inoportuna, yo bloqueo, no sé por qué me entró, no, tranquila, siga que yo la estoy escuchando. Bueno, él me preguntó, ¿usted cree que el conocimiento está limitado por el idioma? Él no me dio oportunidad de responderle, yo tampoco sabía qué responderle, pero era porque no sentía claridad en su pregunta. Entonces, como que él me vio como así, como yo quedé sorprendida y él me dijo, profe, por ejemplo, si yo le digo a usted que me defina el color verde, ¿usted cómo lo definiría? ¿Cómo me lo explicaría? ¿Ya? Yo quedé también así. Pero fíjese que eso es una pregunta filosófica. Claro. Y llevar ese tipo de preguntas al aula es muy enriquecedor. Es muy enriquecedor para el que se la hace, pero es muy enriquecedor para todos. Esa pregunta para unas discusiones interesantísimas. ¿Hasta qué punto nuestra mente está modelada por la lengua? ¿Por qué no pensamos en general, sino pensamos en español, en inglés, en francés, en alemán, en árabe, etcétera? Ahí hay un tema de reflexión interesantísimo, ¿no? Claro, él me dijo eso. Pero, profe, ¿a qué quería llegar él? Él quería que yo me diera cuenta, o sea, él sintió el ejercicio que hicimos en clase de buscar los significados, lo encontró muy valioso. ¿A qué quería llegar él? Como que como acentuar lo que yo dije en clase, o sea, cómo el buscar un significado le puede cambiar o puede aclarar la idea a un texto. Entonces me decía, profe, ¿sí ve cómo? O sea, si usted sabe explicar algo, el conocimiento se va a ampliar, o sea, cómo a partir de ese significado que buscamos de palabra, ya tuvimos una mayor claridad de lo que nos quería decir el texto, el preámbulo de la declaración. Pero fíjese una cosa que es interesante en lo que usted está diciendo, María Fernanda. Nosotros como papás y como maestros nos impusimos una obligación que yo cada vez creo que es más absurda, y es la obligación de que tenemos que tener respuesta para todo.
Entonces, si mi hijo me pregunta algo, ¿cómo no le voy a responder? Si yo como papá estoy obligado a responderle. Si yo como profesor estoy obligado a responderle. Si yo como profesor no me puedo dejar corchar del alumno, ¿cierto? ¿Por qué? Es más interesante que nos tomemos en serio las preguntas de ellos. Sí. Es más interesante cuando le dice a un niño, mira, ¿sabes qué? No sé, pero intentemos averiguarlo entre los dos, a ver, ¿qué se te ocurre? ¿Tú has visto? Darle oportunidad de que observe, ayudarle a que mire, a que haga relaciones, a que busque. Hay que invitarlo, no hay que darle una respuesta absoluta, hay que decirle, a ver, pensemos. ¿Tú has visto algo de este estilo? Supongamos que le preguntan a uno, cojamos la pregunta que usted mismo dijo. ¿Cómo era la pregunta? La que me hizo el estudiante. Sí. Dice, profe, ¿usted cree que el conocimiento está limitado por el idioma? Yo por ejemplo, ¿cuál conocimiento? El conocimiento que uno tiene, por ejemplo, de las flores, o el conocimiento que uno tiene del sol, o el conocimiento de qué. Bueno, ahí empieza, no, pues bueno, perfecto. Cuando tú te refieres al idioma, ¿a qué te refieres? ¿A la lengua que uno aprendió de niño? ¿A qué? Primero hay que aclarar los términos, ¿cierto? Tú has visto, cuando tú miras el sol y dices sol, y cuando un niño norteamericano mira el sol y dice sun, ¿están hablando de lo mismo? ¿Son las mismas dos cosas nombradas con dos palabras diferentes? Y empezar a buscar ejemplos, empezar a buscar circunstancias, empezar a hacer comparaciones, empezar a explorar. Claro, esto supone que uno tiene que volverse un muy buen preguntador, ¿cierto? Porque lo que se trata es de estimular la curiosidad. Ahora, hay una cosa que es muy importante. Un niño que hace ese tipo de preguntas es un niño que tiene una mente amplia, que no lo obligaron desde niño a decir las cosas son así y apréndaselas así y no pregunte. Seguramente es un niño inquieto, imaginativo, y hay que cultivar eso. Por ejemplo, en esto es clave leerle cuentos a los niños. No hay mejor tiempo ganado con los niños en el colegio o en la casa que el tiempo que uno saque para leer cuentos con ellos. Para leerlos juntos y para leerlos despacio y para divertirse haciéndolo. Mis hijos que ya están grandes nunca se les olvida que de niños nos leímos casi todo Sherlock Holmes, nos leímos pasajes enteros del Quijote, los leíamos, los repetíamos, los gozábamos, ¿cierto? Todo lo que estimule la imaginación de los niños, porque es que ellos hacen a veces preguntas bellísimas, fruto de su imaginación, ¿no? Bueno, qué pena, María Fernanda, pero es que fíjese, esas oportunidades no hay que perderlas. Si uno mira las novelas de filosofía para niños de Lippmann, tienen mucho eso, porque son novelas pensadas desde el aula, y entonces son preguntas que se empiezan a hacer los niños y los muchachos de las novelas, y se los hacen en un ambiente de aula, y entonces el muchacho le plantea el problema al profesor, ¿cierto? Y los demás le ayudan a explorar. Eso es lo que luego vamos a llamar una comunidad de investigación filosófica. Un lugar donde se llevan las preguntas, donde se discuten, donde se examinan, donde se buscan alternativas. Bueno, profe, pero yo al final entendí que, o sea, él de pronto no supo hacer la pregunta, porque él no se refería, él luego me lo dijo, yo no me refiero a lo que usted decía del sol en inglés, no, a los diferentes idiomas, no. Era el poder explicar algo, ¿sí? El poder explicar, expresar algo. Por ejemplo, el hecho de que yo le preguntara de pronto a él qué era un hito, qué significa la palabra hito. Él no tenía palabras para explicarlo, no sabía el significado. Ya después que lo busqué el diccionario ya podría dar una explicación. A eso él se refería, cómo el conocimiento se ve, digamos, condicionado con el lenguaje, ya por el lenguaje, claro. El poder expresarnos. Pero fíjese que eso muestra una cosa clave.
lo primero necesario es intentar clarificar qué está preguntando. Y la única manera es con otras preguntas. Si uno empieza a entender de qué está hablando, él mismo cuando formula la pregunta no la tiene tan clara, pero uno le va haciendo preguntas y a medida que se le va haciendo preguntas la va precisando. Eso veremos que cuando trabajemos ya en la técnica de trabajo de filosofía para niños, eso es muy importante. Uno hace una pregunta, pero entonces le dicen, a ver, cuando usted está preguntando, ¿te refieres a esto? ¿Te refieres a aquello? ¿Lo que estás preguntando es esto o lo de más allá? Entonces uno va intentando precisar qué es lo que quiere decir, qué es lo que quiere preguntar, y en la medida en que formule de forma más precisa las preguntas, puede ir desarrollando mejores respuestas, ¿no? Pero sí, se trata de eso. Lo que yo quisiera es que ver que no hay que hacer nada artificial para que los niños hagan preguntas. Lo que hay que saber es aprovechar las preguntas que ellos hacen. Algunas son absolutamente fantásticas. Muchas de las preguntas del niño y la filosofía me parecen lindísimas. Y uno podría explorarlas porque plantean problemas muy interesantes, ¿no? Bueno, yo quisiera que nos metiéramos cada vez más con el libro del niño y la filosofía, porque aquí lo que estamos es intentando descubrir la mente de los niños. Aquí de lo que se trata es de aceptar que el niño, como lo decíamos la vez pasada, es un interlocutor intelectual competente, es alguien con quien se puede explorar, con quien se puede establecer un diálogo, con quien se puede examinar un problema, con quien se pueden hacer relaciones, construir ideas, y eso se va haciendo poquito a poquito. Bueno, a ver, ¿quién más nos quiere hacer sus aportes, sus preguntas, sus observaciones? Y que nos cuenten también un poco lo que les llamó la atención, si han tenido experiencias como la que nos ha contado María Fernanda, Mario, etc. A ver, Yerlis, adelante. Buenas noches. Dos cositas. Bueno, con respecto a las experiencias. Mi hijo, el año pasado, mi hijo estaba en 4º grado. Él es un niño que le gustan mucho las matemáticas y ve muchos videos educativos sobre geografía y matemáticas, que es lo que más le gusta. Él me dice, mami, ¿por qué menos por menos es más? Yo, ¿cómo así? ¿De dónde sacaste tú eso? Me dijo, me estoy viendo un video de cultura general y dice más por más es más. Yo dije más. Y cuando me preguntaron menos por menos, él dijo menos. Y me dijo, y me salió mala. Yo dije, papi, mira, eso viene por el lado de las matemáticas, la ley de los signos, Me fui hasta un tablero, si ya estaba desocupada, y le expliqué, porque era la ley de los signos, y bueno, de hecho le expliqué las ecuaciones por ahí de sexto, séptimo grado, me la entendió, lo hizo solo, hizo varios ejercicios solo, pero entonces ya él después de ahí lo quería aplicar como a lo real, a lo que él vive. Él es un niño, claro. Él tenía 8 años, 9 años. Y me dice, mami, o sea que si yo echo más leche y menos cereal, me lleno menos. Yo le dije, exactamente, así es, igualito. Entonces me pregunta, ¿y si le echo más cereal y menos leche, yo me lleno más? Entonces, ¿por qué la respuesta no es más? O sea, ahí me volteó la torta y yo me quedé, ay caramba, ¿y ahora qué hago? ¿Qué le digo? O sea, me cochó, me dijo, bueno, cuando sepa me explica. Y ahí me quedé con esa duda y todavía la tengo, que no sé cómo explicarle eso en lo cotidiano, en lo real. Ahí está Hugo. A él es que se lo voy a mandar, profesor Hugo. Sí, no, Yerli, lo que pasa es que, a ver, él está preguntando sobre dos cosas iguales, menos y menos. Pero cuando él te pone la comparación de más y menos, ya son dos cosas diferentes. ¿Ves? Cuando son dos cosas diferentes, obvio que lo más va como que a opacar lo menos.
Entonces ahí es donde tú debes de pronto de inferirle de que está hablando de dos cosas distintas, que te había cambiado la torta como tú dijiste. Pero a eso ahí reina pues la ley de los signos, ¿no? Eso hay que explicárselo lo más de bien. Sí, él hace muchas preguntas, o sea, él antes de preguntar algo es porque ya él averiguó, ya pensó, ya, y tiene una capacidad increíble por ese lado. Bueno. Pero mira, perdón, Yerli, una cosa, mira, más importante que la respuesta es, tiene un niño curioso, demasiado, que se hace preguntas muy interesantes. A veces hay preguntas para las que no tenemos respuesta y no las encontramos. Eso no quiere decir que las preguntas no valgan la pena. Las preguntas a veces son más interesantes, aunque sean más difíciles de responder, ¿no? Un niño que se hace esas preguntas es un niño que quiere aprender. Es curioso, es reflexivo, es inteligente, hace relaciones. Lo que aprende en abstracto quiere entenderlo en concreto. No se quedó en si los signos menos por menos, sino que empezó a buscar cómo eso funcionaba en la vida práctica. Exactamente. En cosas concretas. Entonces, ahí hay un valor impresionante. Tal vez lo importante no sea darle una respuesta. Lo importante es acompañarlo en su indagación. Sí, bien. Seguir conversando con él de eso. Y decirle un día, oye, estuve pensando en lo que me dijiste. Y de golpe yo creo que es así. Y es decir, no, mamá, porque tal y tal y tal. O sabes que sí, pero a mí también se me ocurrió que podría ser así. ¿Sí? Lo importante en el niño es que una vez se plantea ciertas preguntas, él sigue explorando. Las preguntas de los niños no son tan episódicas. No es como se les ocurrió preguntar una cosa allá por allá un día. No, muchas preguntas ellos siguen indagando y van elaborando nuevas respuestas. Y acompañarlos en eso sí que es interesante. No sé si ya terminó Yerlis para darle la palabra a Hugo o no ha terminado Yerlis. Tengo otra, pero voy a esperar que el profe Hugo, porque de pronto él va a responder algo sobre este tema y ya lo que voy a decir luego es con respecto a algo que tengo en el aula de clase en este momento. Sí, vale, entonces escuchemos al profesor Hugo, luego a Yerlis y luego a Caterina. Profesor Hugo. Lo que quería complementar con lo que dice el profe Diego. Pronto cualquier día lo abordas y le dice, mira, ya investigué tu pregunta y te voy a dar respuesta por qué dos signos negativos dan un signo más. Plantéale que un vaso de leche le hace daño, eso es negativo para su cuerpo, y que se tome otro vaso, o sea, ya no se va a tomar uno, sino dos vasos que son negativos para el cuerpo, si no le va a hacer más daño. Ahí está la respuesta a esa pregunta que él te pudo hacer. Un vaso de leche le hace daño, si se toma dos, le hace más daño. Entonces, dos cosas negativas llevan a una verdad. Ok, profe, muchas gracias. Pero ya le daré el ejemplo con otra cosa que no sea leche, porque ahora vio que la leche con un huevo crudo es una superproteína y todas las tardes se toma un vaso de leche con un huevo crudo. ¿Cómo le pasa? No sé. Pero él me explicó y me dio las razones por las cuales es importante tomarse ese vaso de leche con un huevo crudo, que no me pasa a mí, pero bueno. Profe Diego, algo que tengo en el aula de clases. Yo he tratado de aplicar el tema de los conceptos previos, ¿cierto? Cuando llegamos al aula de clase, un tema nuevo, se le hacen preguntas al niño abiertas, participan, yo creo esto, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es esto? Y ya luego uno da la explicación del tema como tal. En estos días, en el área de ciencia y en el área de religión, yo explicaba, bueno, las partes del cuerpo, cabeza, tronco, extremidades, las funciones de cada uno. Primero les hice las preguntas de conceptos previos. Luego les expliqué y escribieron los conceptos. Luego los puse nuevamente a hacer el ejercicio. Vamos a dibujar una cabeza, sus funciones, pues para ver qué tanto hayan aprendido de esa clase. Y tengo una niña que nada, no sabe nada, no se acuerda de nada. En la clase de religión vimos lo que son los amigos de Jesús, Dios, que si tuvo amigos, que si no tuvo amigos, qué es la verdadera amistad, qué es la Biblia, para qué sirve la Biblia. Y hoy en un examen, ayer en un examen, les hice la pregunta, para ti, ¿qué es la amistad? Y yo les he dicho,
Lo que ustedes pongan allí es lo que ustedes creen que es la amistad para ustedes. Entonces, lo que ustedes me hagan está bien, porque es lo que ustedes piensan. Yo quiero saber qué piensan ustedes, que fue la primera pregunta que hice. La niña no me respondió esa pregunta porque ella no sabe qué es un amigo. Y hablamos de ese tema toda la semana pasada y la antepasada, y los ejemplos prácticos en el aula de clase, todos los niños respondieron esa pregunta, ella no. Y me dice que ella no sabe, que no, y que no, y que no. Y entonces yo a veces digo, bueno, ¿cómo hago para que hable? Me le acerco, le pregunto, mami, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? Nada, todo está bien. Pero si tú tienes amigos, ¿quiénes son tus amiguitos del colegio, del salón? Tal niña y tal niña. Bueno, ¿y por qué son amigos? Pero ella, nada. Entonces ya yo estoy que no sé cómo más preguntarle ni cómo meterme. Porque yo quisiera que ella hablara, pero no expresa nada. ¿Qué me aconseja usted? Bueno, yo no me puedo poner a dar consejos sobre asuntos que podrían ser más de competencia de un psicólogo. Habría que ver si la niña tiene alguna dificultad seria de comunicación, algún problema que le impide comunicarse. Eso ya es un asunto más complejo. Solo diría una cosa. Yo creo que a los niños es importante hablarles con historias, ¿cierto? Uno puede hablar de la amistad y darles muchas, pero sobre todo, por ejemplo, hay historias clásicas sobre la amistad. Por ejemplo, El Principito tiene partes muy bellas que permiten trabajar el diálogo del Principito con la zorra y todo ese tipo de cosas. Son muy bellos. Entonces, ese tipo de cosas los estimulan a que piensen en la amistad, pero también con imágenes concretas, con historias que ellos puedan explorar, que ellos puedan, incluso a veces uno les cuenta historias y les puede contar hasta un punto y dejar que ellos desarrollen la historia en otra dirección, que les permitan, historias que les permitan imaginar, ¿no? Ahora, ya yo no quisiera meterme con casos particulares que no conozco, ni hacer diagnósticos que no me corresponden, ¿no? Si usted cree que el problema ya es más delicado, pues yo creo que eso sí lo tienen que mirar ustedes directamente en el colegio, ¿no? Pues yo no me puedo meter en ese asunto, ¿no? Sí, señor, gracias. Bueno, estaba Catherine y luego María Fernanda otra vez. Catherine, adelante. Buenas noches, profe. Hola. Bueno, profe, en el libro El niño y la filosofía, ¿verdad? El autor nos da unas pautas o nos muestra una metodología o nos demuestra cómo es posible que llevemos al niño a un pensamiento crítico, creativo y cuidadoso. Inclusive en el libro se mencionan formalismos científicos para apoyar esa capacidad de abstracción infantil que tienen los niños. Y que a menudo los niños hacen muchas preguntas de todo lo que vivimos, si es un sueño, si es real, porque su curiosidad los lleva a esos interrogantes, ¿verdad? Pero luego estoy yo entrando al aula, ¿verdad? Y me encuentro con niños que no sé si ese día, por ser martes, no tienen la disposición, ni la motivación, ni la disponibilidad para pensar y cuestionarse. Por ejemplo, el día de hoy me tocaba dar filosofía para niños en grado 3 con el libro de Pío y Mechas. Partimos de la pregunta, ¿por qué algunas personas escuchan mejor que otras? ¿Es posible que escuchen mejor que otras algunas personas? Y partimos de esa pregunta, ¿verdad? Y entonces, para mí fue imposible responderle con más preguntas porque ellos no entendían el primer cuestionamiento de por qué unas personas escuchaban mejor que otras. A mí me hubiese encantado que me hubiese dicho, profe, porque existen las personas con alguna discapacidad auditiva, profe, porque a veces hay personas sordas o que nacen así, ¿cierto? O que, profe, lo que pasa es que a veces los niños hablamos mucho y por eso algunos escuchamos más que otros. Pero no, fue una clase que personalmente me frustró bastante porque no se alcanzó el objetivo que uno traza al momento de entrar al salón de clase, ¿verdad? Y no se avanza, porque si no logro que el niño se cuestione con esa pregunta que nos están planteando en Pío y Mecha en el primer capítulo,
la clase no avanza, yo no avanzo, la temática no avanza, la metodología no avanza. Entonces eso me trae un poco de frustración. Y otra parte con la que estoy... La pregunta, antes de eso, ¿quién planteó la pregunta? La pregunta la plantea el mismo libro. ¿Y por qué no deja que la planteen los niños? En filosofía para niños se trabaja con los intereses de los niños. Hay que leer la historia y permitir que ellos pregunten libremente, pedirles que comenten el pasaje, qué les llamó la atención, ayudarles a que vayan preguntando poco a poco y que la pregunta no sea limitarse a preguntar por qué pasa en la historia, sino que a partir de las historias que hay ahí, ellos vayan aprendiendo a preguntarse. Eso lo vamos aprendiendo poco a poco, pero eso también depende de cómo se lee. Las preguntas no están prefijadas. Digamos, el diálogo en filosofía para niños no es un interrogatorio con preguntas prefijadas, como cuando uno le hacen una entrevista, no. El diálogo va surgiendo de la conversación, del examinar la historia, etc. Entonces, si usted deja más libremente que los niños pregunten más libremente, ellos más fácilmente se van a identificar con esas preguntas. Incluso una cosa que se suele hacer mucho en filosofía para niños es que se pone la pregunta del niño en el tablero con el nombre de él, para que él sienta también que es su pregunta y que es la pregunta que él quiere plantearle a todos, para que discutan entre todos, ¿no? Sí, No de hay... pronto no sé si fue que pequé, disculpe, profe, porque ellos plantearon dos preguntas. ¿Sí me entiende, Katherine? Ellos plantearon dos preguntas y yo las escribí en el tablero con el nombre de los niños que le habían preguntado. Pero con ese grado tercero son niños bastante que se distraen con mucha facilidad y se tienden a salir mucho del tema o de la temática, sea en cualquier área o en filosofía específicamente. Entonces, estoy en una lucha entre que estén concentrados y no se salgan del tema y poder captar el objetivo del libro, los cuestionamientos que nos estamos haciendo ahí. Ellos me hicieron una pregunta y yo la puse en el tablero. ¿Por qué todo está hecho de agua? Esa fue una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿todo es agua? Bueno, y ahí se dio preguntas maravillosas esas. Listo, ahí se dio un diálogo muy... a explorar, claro, pero usted puede empezar por preguntarles si una piedra es agua. A lo mejor van a decir que no. Alguien tal vez dirá que sí porque las piedras provienen del mar. Porque esta piedra, por ejemplo, salió del mar y antes de ser piedra pudo ser agua. Podría decirlo, ¿por qué no? Entre otras cosas, la primera tesis filosófica que hicieron los griegos era esa. Eso era lo que decía Tales, que todo el universo era agua. Otro podría decir que sí, todo es agua porque el agua es la base de la vida. O porque el agua puede tomar la forma de todas las cosas. Esas preguntas son fantásticas. ¿Por qué no trabajar con esas? A mí me encantaría poder hacer una charla con los niños sobre si todo es agua. Habrá unos que dicen que sí. Solo donde hay agua hay vida. Si donde no hay agua, todo está muerto. Si en otros planetas hay agua. Y si decir que tienen agua es decir que tienen vida. Ahí hay una cantidad de preguntas para relacionar con temas de ciencias. ¿Sí? ¿Sí me entiende? Ahí había unas preguntas fantásticas para explorar. Sí, profe, y se dio un buen debate porque terminamos hablando del oxígeno, terminamos hablando del ciclo del agua, terminamos hablando del líquido, sólido, gaseoso. Pero habría que retomar nuevamente el objetivo de estar leyendo Pío y Mechas, que es que ellos descubran que hay una niña, ¿verdad? Hay una niña ahí que está descubriéndose a ella misma en cuanto a la discapacidad que tiene. Entonces, listo, eso lo irán descubriendo, pero el punto importante es no hay que ponerle un objetivo externo al ejercicio mismo del pensar, ¿cierto? No hay que forzar a llevarlos a una pregunta o a una respuesta,
sino ayudarles a que exploren libremente. Eso lo van a descubrir. Hoy les interesa el agua, mañana les va a preguntar, mañana tal vez les interese el hecho de la niña ciega, pero ya les llegará. Ya les llegará. Aquí uno tiene que, sí, aquí se trata de devolverle la palabra a los niños y entonces de trabajar con sus intereses. Hoy quisieron discutir si todo era agua, magnífico. Qué maravilloso que un niño se pregunte eso. Ok, profe. ¿Sí me entiende? Hay que aprender a maravillarse con ellos. A mí me parece maravilloso que un niño se pregunte si todo es agua y que intente pensar por qué. Sí, yo creo que... Y que a partir de eso intente comprender su propia vida y que a partir... ¿sí? Ahí hay muchas cosas que explorar. Ya habrá tiempo para otras. A lo mejor el día de mañana les llama la atención. Por ejemplo, en Pío y Mecha se habrá encontrado con una cosa muy bonita más adelante. Cuando Mechas, que es una niña ciega de nacimiento, le pregunte a Pío cómo es el color amarillo. Y Pío, para explicarle cómo es el color del amarillo, le hable del sabor de la miel. ¿Cómo puede un niño ciego de nacimiento tener una idea del color? ¿Es posible? A lo mejor ahí les va a llamar la atención cómo percibe el mundo un niño ciego. Tranquila, yo creo que aquí Filosofía para Niños nos invita a nosotros a que nos tranquilicemos y no pretendamos que el niño tenga que someterse a unos objetivos prefijados. El aprendizaje inteligente no se somete a unos objetivos prefijados. Uno en la vida aprende inteligentemente no porque alguien le puso un objetivo, sino porque uno va explorando, relacionando, etc. Yo sé que en la educación formal tenemos objetivos, pero es que aquí el objetivo mismo es pensar. Y todo lo que le permita a los niños explorar sus pensamientos está perfectamente coherente con el objetivo. Sí, a eso iba justamente, o sea, la razón de ser, perdón que me meta, la razón de ser de este programa es ese, se los he planteado varias veces, es el hecho de que ellos aprendan a pensar, aprendan a razonar correctamente, ¿cierto? Y que la guía es, de pronto nos quedamos así, sin nada, y para favorecer nuevamente el diálogo, quizás una pregunta que pueda estimular el diálogo con ellos, ¿cierto? Lo que pasa, doctor, es que en algunos momentos también, cuando usted hablaba de educación formal, lastimosamente nosotros también estamos sometidos a un sistema, ¿no? Claro. Hay un sistema que también, y bueno, tenemos ciertas libertades y, por ejemplo, filosofía es una de esas libertades que tenemos, ética, tenemos libertades, ¿cierto? Sin embargo, hay otras cosas que tienen que ver con el sistema y que nos obligan, ¿verdad? Bueno, usted sabe mejor que yo esas cosas. Entonces, es algo que a veces frustra, ¿verdad? Pero bueno, igual le buscamos la vuelta a eso también. Eso no ha impedido, ¿ve? Entonces, de pronto es lo que Katherine también, pues, que quiere plantear. Nosotros nos planteamos unos indicadores, objetivos y el sistema nos pide algo de eso. Y eso que yo me he tomado ya ciertas libertades con respecto al sistema, donde creo que las puedo tener. Porque igual yo tengo que responder al ministerio con ciertos objetivos, ¿ve? Por supuesto, y uno no se trata de que uno rehuya sus responsabilidades como institución, de ninguna manera. En los colegios hay que calificar, pues hay que calificar, hay que evaluar, hay que cumplir objetivos, pero ninguna de esas cosas tiene por qué impedir el que exploremos, el que pensemos. Las aulas tienen que ser lugares también para la libertad de pensamiento, ¿no? Y eso no quiere decir que entonces haya que romper con las normas, haya que acabar con las instituciones, no haya que preparar, no, por supuesto que no, por supuesto que todo eso es esencial. Sí, de hecho, si soy amigo de eso, la libertad de poder pensar, poderse expresar. Bueno, ahorita cuento una anécdota porque yo no pedí la palabra y está Katia, que va a decir. Sí, y antes de Katia estaba María Fernanda, pero le voy a dar la palabra a Katia, que no ha hablado, y se la doy luego a María Fernanda, ¿les parece?
Hola, profe. No, igual en la misma línea de la situación del pensar, yo pienso que también hay una situación dentro del salón que limita al pensar y es el asunto de que los compañeritos se burlan de qué piensas tú. ¿Sí? Entonces, los niños en algún punto les entra el miedo de querer expresar sus pensamientos. La profe ahorita ponía el ejemplo de qué es el agua, todo está hecho de agua, todo lo demás. Y en clase de música hemos tenido, y me pareció muy particular que la profe compartiera sobre quién escucha más o quién escucha menos. En clase con el mismo grupo vimos un video de un niño que tiene oído absoluto. O sea, que es un niño que escucha todo lo que escucha, sabe en qué nota está. ¿Sí? Entonces sabe que si cae el rechinar de una moneda, sabe que ese patrón está en do, en re, en mi, y puede como conocer todas estas cosas. Los niños me hacían la siguiente pregunta: profe, ¿todos podemos tener oído absoluto? Entonces, el saber en algún punto de que así como nace con una condición en la que de pronto no puedes escuchar mucho, también nace con una condición en la que puedes escuchar todo. Entonces ellos hacían esta pregunta y un niño vino y me dijo: profe, y preguntó en voz alta: profe, ¿cómo puedo hacer yo? ¿Cómo puedo hacer yo para yo tener oído absoluto? Y vino otro compañerito y le dijo: ¿tú qué vas a tener oído absoluto si tú apurado vienes al colegio? Le dijo: tú ni escuchas cuando la profe te dice que haga silencio. Entonces, en algún punto, cuando los niños preguntan y tienen estas curiosidades y el otro viene y los acribilla, como que ya ellos se limitan en algún punto a decir qué es lo que piensan. Entonces, también es muy teso y no lo digo como que, porque igual eso es una estrategia que uno tiene que buscar como en la marcha, ¿cierto? Pero también es muy teso preguntar, hacer como toda esta cuestión de debate dentro del grupo, que los niños piensen, cuando el contexto o cuando tus compañeros no te dejan pensar, ¿sí? O cuando el pensar es un motivo de burla. Entonces, allí la estrategia de uno, por más que uno tenga estructurado todo, por más que uno vaya con el mejor plan, con el video, con todo, hay chicos que no dejan pensar a los demás y que el pensar se convierte en una herramienta para que te hagan bullying. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para eso? No, la inquietud es clarísima, pero mire, hay cosas en las que uno como profesor tiene que ser garante de ciertas cosas básicas. Y ahí no hay que tener demasiadas reglas, poquitas reglas, pero cumplirlas. Una regla es esa: la burla o la agresión quedan totalmente prohibidas. El niño que se burla del pensamiento de otro, ese niño merece ser censurado. Y lo tiene que tener claro desde el comienzo. Es decir, yo veo mucho que en los colegios el bullying surge de que un niño se acostumbra a que le funciona amenazar, burlarse, le da poder, le da reconocimiento, y entonces eso se va incrementando, ¿cierto? A un niño que se burla de los otros y que les impide pensar, yo creo que hay que suspenderlo, así de simple. En esas cosas uno tiene que ser muy claro, así suene un poco duro lo que estoy diciendo, uno tiene que ser muy claro, porque uno lo que tiene que tener claro es que si uno no para ese tipo de cosas, las está apoyando, las está reproduciendo. Donde mejor funciona uno es donde hay reglas claras, donde hay reglas claras de respeto del otro. Y eso sí, yo en eso soy absolutamente radical. Yo siempre que empiezo una clase en la universidad digo: muy bien, así les suene raro, quiero decir una cosa aquí. En el momento en que haya agresión, en el momento en que haya burla, en el momento en que alguien maltrate a otra persona, yo suspendo la clase hasta nueva orden. Y a quien lo haya hecho, hasta que no pida disculpas públicas, no sigo. Me ha pasado 2 o 3 veces que me ha tocado parar a un alumno y decirle: muy tico, aquí
usted dijo una cosa que está rompiendo las reglas básicas del diálogo. Usted insultó y maltrató a una persona. Conmigo no cuenta para esto. Yo creo que en eso tenemos que ser así. La libertad funciona donde hay reglas claras. La libertad de pensamiento requiere respeto y en eso, yo creo que en eso no nos podemos equivocar. Hoy yo todo el día con el cuento, no, que necesita otra oportunidad, etcétera. Listo, todas las personas merecen otra oportunidad. Pero una persona que maltrata a otra, que la insulta, que le hace bullying, eso hay que romperlo de raíz, porque si no, todo el proceso educativo se malogra. Un niño sometido a bullying no se expresa, no le interesa nada, no. El mal hay que atacarlo en su raíz. Yo pienso eso particularmente. Yo respeto mucho cómo maneja cada uno de eso, pero hay cosas en las que uno tiene que ser muy claro. Hay cosas que simplemente no tienen que pasar. Y resulta que el bullying se nos volvió una cosa normal. El bullying no tiene nada de normal. No tiene nada de normal. Y yo creo que uno como profesor está obligado a frenarlo en seco, pienso yo. No, yo respeto mucho que piensen ustedes al respecto, pero eso es un poco lo que yo pienso que tiene que ser muy claro, porque es que si uno no detiene eso, el proceso educativo se acaba. No filosofía, se acaba el proceso educativo, todo. Bueno, perdón, tenía la palabra María Fernanda y luego el padre de Daniel, el profesor Ramón, y había creo que otra persona. ¿Quién era la otra persona? María Fernanda. Ahí Katia también, luego después. María Fernanda. Profe, yo quiero empezar planteando una situación. Cuando uno le pregunta, cuando un niño comete alguna falta, hace algo, y uno le dice, ¿por qué lo hiciste? ¿Sí? O sea, buscando que de esos razones del por qué, qué le motivó a hacer eso, ¿cierto? Entonces, si lo que hizo es malo, el estudiante o el niño nos puede dar las explicaciones que quiera, pero nosotros vamos a saber que eso está malo, ¿cierto? Resulta que a mí me llamó mucho la atención, ahí sigo con el apartado del capítulo 5 de los cuentos, precisamente porque, por ejemplo, en las competencias ciudadanas que estoy trabajando, se trabaja a partir de cuentos, filosofía de niños a partir de cuentos, y siguiendo con la línea de los caprichos filosóficos, ahí hablaban de los comentarios irónicos, ¿sí? Que también está muy asociado a lo de la teoría del significado. Sabemos que cuando se hace un comentario irónico es más o menos como con burla, una burla disimulada, ¿sí? Una burla disimulada. Claro, la ironía suele ser una forma de descalificar a los otros, aquí en el ¿no? cuento, se nos congeló María Fernanda. Sí, se quedó. Bueno, el padre Daniel, adelante. Entonces, no, María Fernanda, no, como yo le puedo ceder la palabra a, creo que viene... ¿Quién es? Profesor Ramón. Ramón, sí, yo le cedo la palabra. Profesor Ramón, adelante. Bueno, yo sí lo recuperamos a María Fernanda. Ah, bueno, ahora sí. Sí, ya lo escuchamos. Entonces dejemos terminar a María Fernanda, sí, la habíamos perdido. Ahí me escuchan. ¿Me escuchan? Ahí la escuchamos, sí. Sí. Bueno, allí en ese apartado había una historia de la rana y el sapo, ¿sí? Nos contaban la historia de una rana que había horneado unas galletas y comenzó a comerlas con el sapo. Resulta que el sapo quería muchas galletas, pero la rana le decía que tenían que parar porque se iban a enfermar, ¿sí? Sin embargo, el sapo insistía en seguir comiendo galletas. Entonces la rana le dijo que tenían que tener fuerza de voluntad, ¿sí? Que tenían que tener fuerza de voluntad. Entonces ella lo que hizo fue que subió las galletas como una parte, sobre como una repisa, pienso yo, fue lo que imaginé. Pero el sapo seguía insistiendo en comer galletas. Entonces, a lo último, la rana lo que hizo fue coger las galletas y se las tiró a los pájaros, ¿sí?
Entonces el sapo le dice a la rana que ya no nos queda ninguna galleta. Y la rana le contesta, sí, pero tenemos montones y montones de fuerza de voluntad. ¿Sí? Claro. Entonces, a mí me llamó mucho la atención esa parte porque resulta que hay, o sea, definir qué es la fuerza de voluntad. Seguramente lo que yo entiendo por fuerza de voluntad no es lo mismo que pensar a un niño por fuerza de voluntad. Claro. ¿Sí? Pero el punto es devolverles a los niños la palabra. La ventaja de las historias, de los cuentos, ¿cuál es? Que es un lenguaje que a los niños los conecta inmediatamente. El niño se conecta más fácilmente a la historia, empieza a razonar más fácilmente a partir de la historia, empieza a plantearse preguntas más fácilmente a partir de la historia. Por eso en filosofía para niños el punto de partida siempre es narrativo, porque las historias a ellos los conectan inmediatamente, les permiten imaginar, les permiten elaborar conceptos, les permiten plantearse preguntas, ponerse en situaciones, ¿sí? Se identifican con los personajes. Entonces, las historias tienen esa gran ventaja, que es el mejor camino, diríamos, hacia la conciencia e incluso hacia el inconsciente infantil, ¿no? Los cuentos les ayudan a expresar mejor lo que sienten, lo que piensan, a preguntarse cosas, sobre todo que a veces hacen preguntas sin tenerse que comprometer personalmente. Supongamos que es un cuento que habla del miedo. Si usted va y le pregunta a los niños cuáles son tus miedos, muchos no les van a decir les da miedo contar a qué le tienen miedo, ¿cierto? Pero si es una historia que los invita a hablar del miedo, de golpe más fácilmente salen sus miedos, aunque no tengan que decir yo le tengo miedo a, pueden expresar sus miedos, ¿cierto? El cuento, la historia les da una manera de entrar en el pensamiento que es mucho más interesante, ¿no? Por eso la importancia que le da Gareth Matthews a los cuentos. Los cuentos son el mejor camino hacia la mente del niño. La mente del niño se vincula a través de historias mucho más fácilmente, ¿no? Bueno, qué pena, el profesor Ramón, porque me toca ya el tiempo se nos está acabando, tenemos al profesor Ramón, el padre Daniel y creo que Katia era la otra persona que había pedido la palabra. Profesor Ramón, adelante. Sí, bueno, la cuestión va por la capacidad de asombro y la curiosidad que tienen los niños, especialmente de quinto quizás a primero, ¿cierto? Y es como un depósito, una cantidad de preguntas, interrogantes, curiosidad que ellos tienen. Pero ya cuando uno va mirando desde el grado, sexto hasta el grado 11, ellos se van limitando un poco más en esa formulación de preguntas, interrogantes, se abstienen un poco de hacerla, no de pronto mirando el miedo, la pena o la burla que vayan a tener los compañeros, sino que parece que las historias que ellos están leyendo le parecen situaciones muy cotidianas y de pronto se pueden involucrar allí. Entonces a veces se encuentra uno como que en la medida en que va haciendo una sesión de esta, las preguntas no surgen como surgen con los niños, ¿cierto? Sino que tiene uno que estar siempre entrando, preguntando, hasta que, bueno, está con alguna de ellas y ahí empieza como la serie de preguntas de los muchachos. Entonces se está haciendo algo, pues en este momento se toma la lectura, la estamos haciendo por turno, nos hacemos en círculo, vamos respetando los espacios, vamos haciendo las preguntas, el contexto, qué les parece, y bueno, hasta que ya vamos con las preguntas, pero no sé si es conveniente o no dejar como un espacio. Yo doy un espaciocito como unos 5 o 6 minuticos donde ellos en el cuaderno anotan todas las preguntas posibles, ¿cierto? Las están anotando y ya en la medida en que cada uno anote las preguntas, a veces yo empiezo por la derecha, digo, por decir algo, Samuel, por favor, lea la primera pregunta, la que usted escribió, la lee el otro también y así sucesivamente. En ese momentico que estoy haciendo ese recorrido, están formulando, digamos, 31 preguntas porque son 39 estudiantes ahí, cada uno formuló uno. Hay veces que uno dice, no la hice, y se queda ahí, listo, pasamos al otro. Y así sucesivamente nos regresamos y ellos alcanzaron a hacer 4 o 5 preguntas que son interesantes.
de todo ese conjunto de preguntas que hicieron, hay veces que una va marcando como el rango común o, digamos, el tema central, y entonces esa sí la que anotamos en el tablero, 2 o 3 que son las que van marcando como el aspecto general. Y ya con eso se plantea algo, se hace una formulación de un problema, y ahí se llevan esa información para que puedan reforzar las ideas, traer, digamos, una consulta, averiguar una fuente bibliográfica para después generar como especie de un conversatorio en la siguiente clase. Pues no sé si será conveniente o creemos que de pronto nos estamos saltando un poco de ese conducto regular que genera la filosofía para niños. Bueno, eso lo vamos a ir practicando más de aquí en adelante, pero a ver, es cierto que con los niveles un poco mayores a veces la participación es más difícil. Ya el muchacho un poquito mayor, ya preadolescente, es menos espontáneo al preguntar, está muchas veces sometido a un bullying más fuerte. Ya en esa edad, a los 11, 12, 13, 14 años, la presión social empieza a ser mucho más fuerte y entonces tienden a... Todo eso es normal. Por supuesto, yo creo que el punto es cómo manejar las preguntas. Yo creo que tampoco es bueno que proliferen demasiadas preguntas. A veces es bueno, a veces también para cambiar un poco la dinámica, decirles, bueno, entre los 3 van a formular una pregunta, por ejemplo. Para que haya 4, 5, 6, 7 preguntas máximo, ¿cierto? O entre 3 o 4, dependiendo del número de los que haya. Porque tampoco es... ¿Por qué? Porque si se formulan demasiadas preguntas, no se van a poder examinar todas y entonces va a generar un poco de insatisfacción, como, bueno, mi pregunta nunca la tuvieron en cuenta. Es mejor que no haya tantas preguntas, pero que se vayan avanzando y que a lo mejor uno diga, bueno, esta pregunta es muy importante, la próxima vez piénsenla y traigan algo, o una pregunta muy importante, a veces una técnica que se utiliza es lo que llamamos las preguntas en remojo. Esta pregunta es muy importante, pero todavía tal vez no tengamos elementos para abordarla. La anotamos y la guardamos, y un día la sacamos. ¿Se acuerdan que la otra vez alguien preguntó esto? Vea, otra vez vuelve a aparecer esta pregunta, es importante que la examinemos, y se les vuelve a proponer, ¿no? O se les puede dar la pregunta de tal persona, le vamos a sugerir a otro que prepare una respuesta para mañana. Se pueden hacer muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo clave aquí, ¿cuál es lo central acá? Que los alumnos se acostumbren no siempre a interactuar con el profesor, sino cada vez más con los otros compañeros. La tarea del profesor es ayudar a que ellos interactúen entre ellos y no solo que interactúen con el profesor. Entonces, las preguntas del uno hay que pasárselas al otro y hay que darle... Vale. Padre Daniel, creo que Katia había pedido la pregunta y Juliana, y creo que el tiempo ya no nos da para más. Padre. Le cedo a Juliana, porque sí, lo mío puede esperar, no pasa nada. Vale, entonces Juliana, adelante. Pero Katia había pedido la palabra antes. Bueno, Katia. No, yo solamente había alzado la manito aprobando pues su comentario, profe, pero no se preocupe. Perfecto, entonces Juliana, adelante. Me gané el bingo. Buenas noches. Bueno, siguiendo con ese hilo conductor yo también soy profesora en bachillerato, entonces se aleja mucho de filosofía para niños como tal, como la pregunta así más desmenuzadita para ellos, se vuelve uno más complejo para poder abarcar todos los temas que vemos con ellos. La literatura permite mucho la pregunta del método socrático, ¿cierto? Y por medio de preguntas y por medio de muchos textos, ellos solitos llegan a la respuesta. Hay una que les quiero recomendar a todos, que Ramón me lo hizo recordar, no sé si el profesor sabe sobre eso, que también es un proyecto de filosofía, se llama Proyecto Cero de la Universidad de Harvard, y se llama Rutinas del Pensamiento, y se trabaja mucho con los más grandes. Entonces hay una que me gusta mucho, que se llama Puente 321. Entonces los estudiantes formulan 3 preguntas sobre un tema que uno les dé, sin saber nada sobre ese tema, y todas las respuestas son válidas. 2 respuestas para esas 3 preguntas que formularon, y ya lo último, cuando ya se vio el tema, todo,
sea, lo último ya del periodo, digámoslo así, ellos solitos llegan a la respuesta final, sin que el profe se las diga. O sea, ellos construyen ese pensamiento. Esas rutinas son muy buenas y creo que va muy de la mano con filosofía para niños. Son como estrategias que nos pueden apoyar para enseñar a preguntar. Eso está muy bien, que uno también busque en otras partes. Filosofía para niños no tiene las respuestas para todo. Creo que tiene cosas a mí que me gustan mucho, me parecen muy interesantes. Parece que Lippmann tiene una capacidad para despertar el pensamiento de los niños que a mí me encanta, pero hay otras cosas que también son muy útiles. Bueno, y el proyecto Cero en la Universidad de Harvard es una cosa muy interesante donde ha trabajado gente como Perkins, como el de las inteligencias múltiples, Howard Gardner, bueno, como muchos otros, y ahí hay filósofos, y ahí hay psicólogos, hay de todo, y hay gente que ha trabajado de forma muy interesante en todos estos asuntos. Entonces hay que buscar otras alternativas, las mismas alternativas que les propuse antes de los enigmas lógicos, de ese tipo de cosas, y ahí vamos a ir buscando alternativas, ¿no? Bueno, padre Daniel. Sí, bueno, son varias cosas, pero me voy a enfocar ahorita solamente en el reto que tenemos. Creo que fue lo último que hablamos. En bachillerato el reto es que ellos participen, estimular la participación. El reto en primaria es cómo controlar la participación, ¿verdad? Y por ahí estuve hablando ya con una de las profesoras de primaria para ver qué estrategia nos inventamos para controlar la participación, para evitar las burlas. De hecho, cuando usted decía que es implacable con el tema de la burla, la ofensa, justamente dentro de la filosofía hay una cuestión que se llama una falacia, ad hominem. Y en algún momento, o sea, cuando el argumento es contra la persona o con lo que se dice es contra la persona, estamos ante una falacia. Realmente lo que se ataca es el argumento, no la persona. Entonces ya estamos ante un principio que se está violentando, ¿verdad? Entonces tenemos ese reto con los niños, con los pequeños. ¿Qué estrategias para controlar un poco la participación, el silencio, la reflexión, y con los grandes cómo pueden participar, ¿verdad? Y eso lo de los ataques, o sea, en eso también tenemos que ser implacables. Ofensa, llamar la atención en eso y quizás hasta sancionar, ¿verdad? Porque ¿ve? Y lo otro ya, un poco también desde una experiencia que tuve esta mañana con un grupo, y bueno, esto ha sido una cuestión mía desde que me ordené, desde que estoy, por ejemplo, a cargo de una iglesia, por ejemplo, ya hace 16 años. Esto que estoy haciendo en el colegio es algo muy propio de mí, o sea, que me ha gustado hacerlo en donde he estado, ¿verdad? Donde he sido jefe. Y siempre me queda la inquietud, es decir, yo también le doy herramientas a las personas, pero eso me obliga a mí a prepararme mejor. Y por ejemplo, con unos jóvenes hoy, si nosotros queremos una institución en donde haya un estilo cada vez más reflexivo, me explico, dar razones de lo que estamos haciendo, de lo que estamos proponiendo, eso es teso, porque me obliga a mí, como por ejemplo como rector, que cuando propongo algo tengo que dar razones. No me gusta decirle a un chico no porque no, sí porque sí, no me gusta eso, nunca me ha gustado eso a ninguna persona. Siempre me gusta darle una razón, ¿verdad? Y tengo que reconocer que muchas veces no tengo razones, ¿verdad? Y por eso digo que yo busco darle herramientas a los chicos y convertir un colegio que interiorice la reflexión y el argumento, pero también reconozco que a veces yo me siento muy corto en eso. Y nosotros como docentes estamos muy cortos en eso y a veces es, no, ¿por qué? ¿Por qué no? Y eso. No, era como un comentario a propósito de eso. Sí. A todos nos pasa que a veces no encontramos las razones, no que no las haya, sino que no las encontramos. Alguien nos puede ayudar a encontrarlas, ¿no? Bueno, vale, entonces yo les propongo, les voy a enviar algún material para que ustedes puedan seguir profundizando. Aparte del que está en Google Classroom, les voy a enviar este librito. Se llama Filosofía para niños, el ABC. Es un librito que yo escribí
para explicar qué es filosofía para niños en términos sencillos. Yo se los envío en PDF, lo pueden usar tranquilamente desde libre acceso, y les voy a enviar unos fragmentos de las novelas de Lippmann, fragmentos de las novelas para que vayan conociendo un poco más las novelas, los que no conocen, y les voy a enviar también unos enigmas para que vayan haciendo, para que saquen raticos y para la próxima vez vamos a trabajar juntos una historia de Lippmann, un pasaje de Pío y Mechas que me parece muy bonito. Le vamos a dedicar la próxima vez, ya vamos a intentar hacer la dinámica completa y bueno, ya la próxima vez entonces voy yo y dentro de 15 días le toca ya al padre Daniel dirigir la sesión. ¿Les parece? Bueno, entonces les agradezco mucho, que descansen, ha sido un poco más de hora y media muy fructífera, casi ya van a ser las 8, entonces creo que nos ganamos la sopita que nos está esperando. Muchas gracias, que descansen. Gracias, profe. Vale, suerte. Gracias, Buenas noches, profe. profesor Diego. Chao, que les vaya bien, muchas gracias.